Jorge Mago Valdivia, quien se encuentra en una comisaría detenido hasta la espera de ser trasladado al Centro de Justicia, donde será formalizado durante esta jornada por un delito que la Fiscalía Oriente va a precisar en el desarrollo de la audiencia. Que está detenido en este lugar que es en la 33 comisaría de Ñuñoa. Les vamos a mostrar imágenes en vivo de lo que está ocurriendo. Hay bastante movimiento, por supuesto que estamos todos los medios de comunicación aquí muy atentos, porque te decía Claudio Valdivia, porque Claudio Valdivia, que es su hermano, está aquí. Está al interior, llegó muy temprano, de hecho el equipo de matinal de nuestro canal pudo verlo cuando él ingresaba y ha estado acompañándolo durante las últimas horas a Jorge Valdivia, luego que fuera detenido a eso de las 3 de la mañana. Todo esto por esta denuncia que se conoce el día de ayer de una presunta agresión sexual a una mujer el pasado domingo 20 de octubre, luego que ellos asistieran hasta un restaurante en la comuna de Providencia. ¿Qué antecedentes se conocen de esta denuncia? Es que ellos habrían ido a comer, habrían consumido alcohol y ahí la supuesta víctima dice que ella no recuerda más y que al otro día despierta con algunos signos de haber sufrido un ataque sexual. Esto es algo que por supuesto está en pleno desarrollo, es un procedimiento que se está llevando a cabo, es una investigación que está en curso y por la que se ha referido también el exfutbolista, porque él hizo un comunicado apenas se conoce toda esta situación, señalando que se había tratado de una relación sexual consensuada y que iba a estar colaborando, por supuesto, en las diversas diligencias que se iban a estar desarrollando durante las próximas horas. Él incluso hablaba de que se iba a poner a disposición de la justicia, sin embargo se emite esta orden de detención que se concreta con el arresto del exdeportista en horas de la madrugada, eso de las 3 de la mañana, en su domicilio. Él es trasladado hasta acá, hasta Ñuñoa, a la espera también de la audiencia de formalización que se va a llevar a cabo en bloque PM, a eso de las 4 de la tarde, en el 8º juzgado de garantía de Santiago. Todo esto también a la espera de que podamos tener algún tipo de declaración, por supuesto, de Carabineros respecto a cómo se lleva adelante esta detención. No ha habido, al menos por ahora, una vocería y desde la Fiscalía también han sido bastante escuetos en los antecedentes que se han entregado durante las últimas horas. Se ha hablado que el delito al menos lo vamos a conocer en la audiencia de formalización y que ahí, una vez que esta concluya, va a haber una declaración por parte del Ministerio Público. Como bien les comentaba, todos estos hechos se remontan a este encuentro que se sostiene en un restaurante en la comuna de Providencia, donde el jugador, el exfutbolista, con la presunta víctima, ellos interactúan y comparten esa noche para luego, al otro día, esta mujer denunciar lo que ocurría. Todo esto ya se está llevando adelante, se hace esta denuncia, el Servicio Médico Legal también ya está involucrado y también por las horas, Pato, que han pasado, es que se actúa de manera tan rápida y efectiva en este caso. Explicaban también, Pato, desde la Fiscalía Oriente que todo esto se toma y se lleva también de manera rápida por los hechos, porque estamos hablando del día domingo, se levanta la evidencia, había pasado la flagrancia, pero de todas maneras se logra esta detención de manera bastante efectiva. Esto es, por supuesto, porque existe la denuncia, se da esta orden de detención, porque si bien se denuncia flagrancia, es decir, pocas horas después de que ocurre el supuesto delito, habían pasado las 12 horas, por eso que se pide también la orden de detención y que se ejecuta aquí y que termina con el exdeportista arrestado en esta comisaría, Pato. Claro, bueno, se van a ir recabando algunos antecedentes, se trata de una denuncia grave, de ahí además que todo esto se maneje con prudencia, causas que seguramente se decretan luego reservadas y donde habrá además una pronta formalización. Ahora bien, con respecto a los antecedentes que han ido trascendiendo, de cómo va avanzando esta investigación desde que la víctima realiza inmediatamente esta denuncia, concurre además al servicio médico legal para los exámenes respectivos. Jorge Valdivia fue detenido a las 3 de la mañana aproximadamente de este martes. Y anoche, Gaby, él había, cercano a la medianoche, había enviado o publicó un comunicado
en donde él además, y ahí lo estamos revisando ante la circulación de algunos medios de comunicación respecto a que existe una denuncia en mi contra por agresión sexual, dice: quiero señalar lo siguiente, desconozco las motivaciones de acción, pero niego tajantemente haber agredido sexualmente a ninguna persona. Yo mantuve, dice, una relación consensuada con una mujer adulta y por esa razón, y este es el punto que te quiero hacer mención, voy a ponerme a disposición del Ministerio Público mañana a primera hora. Esa era la disposición y lo que comunicaba Jorge Valdivia, que en conocimiento de estos hechos y de esta denuncia, él iba a concurrir voluntariamente al Ministerio Público a tener alguna reunión o a ponerse a disposición allí del fiscal que está llevando adelante esta investigación, que me parece Francisco Lanas. Pero algo pasó en el transcurso de esas horas que finalmente acá el Ministerio Público finalmente obtiene alguna orden de detención o consigue una orden de detención y se toma detenido a Jorge Valdivia. Sí, Pato, creo que sí, porque primero la denuncia se realiza de manera bastante rápida. Una vez que la supuesta víctima dice haber vivido esta situación, ella denuncia todo esto en flagrancia, lo que permite también que el actuar sea mucho más rápido. Esto se demora en poder realizarse las diversas diligencias y por esto que al superar ya las 12 horas desde que ocurre el hecho, se pide esta orden de detención y se ejecuta, se lleva adelante y por eso es que ahora estamos acá justamente en la comisaría esperando también que pueda haber algún tipo de declaración, porque finalmente se ejecuta este arresto al exfutbolista que si bien estaba dispuesto a poder colaborar, él dice que va a aportar todos los antecedentes pertinentes, finalmente se decide llevar por ese camino. Además estamos esperando también para conocer más información respecto a esta audiencia de formalización que se va a realizar, porque se habla de delitos sexuales, pero no existe claridad respecto a qué dice esta denuncia en sí, si estamos hablando de abuso sexual, de violación, eso también lo vamos a conocer durante las próximas horas. Además yo te comentaba que está su hermano aquí acompañándolo desde muy temprano, también hay un amigo que ha estado con él y también va a ser importante poder saber si es que ellos tienen algún tipo de declaración que quieran emitir frente a esta situación tan grave, a esta acusación tan grave que se conoce en horas de la noche de ayer y que también estas diligencias continúan durante esta jornada. Todo esto, por supuesto, mientras se sigue levantando evidencia, siguen las indagatorias y sigue la investigación, que de hecho ya tiene un aspecto bastante avanzado y que tiene relación con las cámaras de seguridad que muestran al futbolista con la supuesta víctima en este restaurante en la comuna de Providencia y que también van a ser, por supuesto, analizadas por parte del equipo investigativo. De hecho, nosotros conversamos con el administrador de este local, de este restaurante. Vamos a escuchar parte de las palabras que entregaba. Por parte del carabinero que vieron algún perfil, pero confirma que es el hombre que están buscando, ¿no? Claro, y yo no lo puedo dar más información, yo no estoy seguro y porque yo no estuve ese momento en local. Yo recién acabo de enterarme por una llamada de los carabineros para poder facilitar las cámaras y los carabineros confirman que es el señor Jorge Valdivia, así que no sé qué puedo dar más información a usted. Los garzones no lo reconocieron al hombre desde el que llegó hasta que retiró. Cuando revisaron las cámaras recién confirma que es él. Mira, no lo reconocieron porque él todo el momento entra desde el momento que está con una capucha, con un gorro y siempre está detrás de la cámara. Entonces como que los garzones no son muy fanáticos al fútbol, mayormente son extranjeros, entonces no lo reconocieron a Jorge Valdivia. Claro, acá hay rápidas diligencias que se han ido desarrollando con el correr de las horas mientras se ha estado actuando en flagrancia, en este caso que hemos conocido y que involucra al exfutbolista Jorge Valdivia. Tampoco hay una precisión por ahora, no se ha hecho público, tampoco debe por qué realizarse aquello, toda vez que una denuncia grave y esto debe... En los próximos minutos, por supuesto que les vamos a estar informando respecto a esto. Además, una vez que se realice esta audiencia de formalización, probablemente también, Pato, vamos a estar hablando de una audiencia que se va a llevar de manera privada. Esto considerando también el carácter del delito del que se le está acusando al exfutbolista. Así que nosotros vamos a continuar aquí, muy atentos, les vamos a estar contando cualquier novedad e informándoles en caso que pudiese haber algún tipo de declaración, tanto de carabineros que posiblemente podría haber, como también de la familia y el amigo que acompaña a Jorge Valdivia.
Claro, vamos a esperar ahí qué información es la que se pueda dar a conocer eventualmente, si es que hay alguna declaración por parte de Carabineros. A veces es la propia Fiscalía quien pide no entregar o no divulgar algún antecedente en particular sobre una causa, que es una causa gravísima, que tiene relación con un presunto... Una presunta agresión sexual por la cual está siendo investigado Jorge Valdivia, quien va a ser formalizado entonces, como tú nos comentas, Gaby, en el transcurso de esta tarde, donde ha habido hasta ahora rápidas diligencias. Eso obedece a la rápida, oportuna denuncia que ha realizado la presunta víctima, que ha concurrido además al servicio médico legal. Por lo tanto, ahí se tienen otro tipo de evidencias y pruebas que al menos permiten al Ministerio Público poder actuar con mayor diligencia, mayor rapidez al momento de solicitar una orden de detención, conseguir la detención de Jorge Valdivia y poder llevar posteriormente y formalizar esta causa. Vamos a esperar ahí qué es lo que ocurre durante esta tarde. Es un delito muy grave, contemplado en nuestra legislación, y dada esa gravedad además es que es muy probable y altamente probable que puedan solicitar la prisión preventiva inclusive para el exjugador. Muchas gracias, Gaby. Que tenga buen día. Cualquier novedad, retomamos ahí el contacto contigo. Bueno, decíamos que esta jornada de martes ya empezó noticiosa porque se conoció la detención del exfutbolista Jorge Valdivia, quien fue acusado de abuso sexual y va a ser formalizado durante esta tarde. Está detenido en este minuto en la 33ª comisaría. En ese lugar está Gaby Segura. Y muy buenos días. Sí, hablabas tú de lo movida que ha sido la mañana, lo mismo aquí en la 33ª comisaría de Ñuñoa, esto en Maratón, con el Guillermo Mar. Les mostramos imágenes en vivo de Óscar Zúñiga para que ustedes vean también este recinto donde permanece el exfutbolista Jorge Valdivia, acompañado de su hermano y también de otra persona que han estado aquí durante las últimas horas. Recordemos que él fue detenido en horas de la madrugada, eso de las 3 de la mañana, por esta denuncia de abuso sexual, de delito sexual en su contra, por una mujer mayor de edad con quien habría sostenido un encuentro en un restaurante peruano también en la comuna de Providencia. De acuerdo a la información que se tiene de esta denuncia, ellos van hasta este lugar, consumen alimentos, también pisco sour, y luego esta mujer dice que despierta con signos de haber sufrido un ataque sexual. ¿Qué dice el exfutbolista? Que se trató de una relación consensuada, que él se va a poner a disposición de la justicia para poder aportar con todos los antecedentes que permitan esclarecer esta situación, por la que ya se va a llevar a cabo una audiencia de formalización en el bloque PM a eso de las 4 de la tarde en el Centro de Justicia, Cari, en el 8º juzgado de garantía, para poder también saber con exactitud cuál va a ser el delito. Hemos consultado a la Fiscalía Oriente si estamos hablando de abuso sexual o más bien de una violación. Lo que dicen es que una vez que se realice esta audiencia va a ser posible conocer más antecedentes. Además, hemos estado también tratando de conseguir algún tipo de reacción en cuanto a lo que fue la detención de este futbolista, exfutbolista más bien, que, como bien les comentaba, se lleva adelante en horas de la madrugada. Él había dicho a través de un comunicado que se iba a poner a disposición en horas de esta mañana, pero finalmente se levanta esta orden de detención en su contra y es arrestado en su domicilio para luego trasladarlo hasta este lugar. Estamos también muy atentos a cuál va a ser, por supuesto, el delito por el que va a ser formalizado, y también si es que pueden haber otras novedades en cuanto a esta situación. Lo cierto es que hay bastante expectación, hay bastante movimiento en este lugar. Queremos conocer más detalles respecto a esto y también a la denuncia que, como bien les decía, se origina tras este encuentro en un restaurante en la comuna de Providencia. Hay declaraciones por parte del administrador de este local, de este restaurante, donde justamente se reúne el exfutbolista con la presunta víctima. Vamos a escuchar parte de las palabras que entregó. Por parte del carabinero, que vieron algún perfil, pero confirma que es el hombre que están buscando, ¿no? Y yo no le puedo dar más información, yo no estoy seguro, y porque yo no estuve ese momento en local. Yo recién acabo de enterarme por una llamada de los carabineros para poder facilitar las cámaras, y
los carabineros confirman que es el señor Jorge Valdivia, así que no sé qué puedo dar más información a ustedes. Los garzones no lo reconocieron al hombre desde el que llegó hasta que retiró. Cuando revisaron las cámaras recién confirma que es él. Mira, no lo reconocieron porque él todo el momento entra desde el momento que está con una capucha, con un gorro y siempre está detrás de la cámara. Entonces como que los garzones no son muy fanáticos al fútbol, mayormente son extranjeros, entonces no lo reconocieron a Jorge Valdivia. Aquí es bastante clave también lo que pueda revelar estos registros de las cámaras de seguridad. Ya están los del restaurante, donde se ve también al exfutbolista con la presunta víctima. También habrían otros registros que dan cuenta de esta situación que ocurrió el pasado 20 de octubre y que es denunciada por parte de esta mujer y que termina, lo decíamos entonces, con la detención del exdeportista que permanece aquí a la espera también de ser trasladado hasta el centro de justicia donde se va a llevar adelante esta audiencia de formalización. Cari, hay bastantes dudas, queremos también consultar respecto a si ha entregado algún tipo de declaración. Jorge Valdivia, al menos eso hasta ahora no ha podido ser transparentado. Claro que sí. Es importante conocer los términos que se van a entregar respecto de esta acusación durante la jornada de la tarde, aunque sabemos que lo más probable es que los medios de comunicación queden afuera, dada la naturaleza del delito que se está imputando, pero por lo menos vamos a estar muy atentos a ver cuál es la medida cautelar que se decreta en contra del exfutbolista. Muchas gracias, Gaby, por toda la información. Buenos días.